Vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, para ver un cuarto milagro del Señor en los Evangelios. El primero que vimos fue el leproso, que fue limpiado. En segundo lugar vimos al siervo, al criado del centurión, ser sanado. Él estaba paralítico. Vimos la semana pasada la suegra de Pedro ser sanada de su fiebre, junto con otras personas que llegaron a donde el Señor estaba, en casa de Pedro. Hoy vamos a ver cuando Cristo hace el milagro de calmar la tempestad. Mateo 8 y versículo 18. Mateo 8, 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Vamos a dejarlo ahí porque este es otro milagro cuando él saca a los demonios de estos hombres gadarenos, pero leí el versículo 28 porque nos confirma que el Señor junto con sus discípulos llegaron a la otra orilla cuando habían pasado por esta tempestad. Ya después usted en casa puede comparar este milagro que el Señor hace en calmar la tempestad con Marcos, porque Marcos también nos escribe este milagro. Marcos 4 del 35 al capítulo 5 versículo 1, y en Lucas 8 también Lucas registra este milagro del Señor en los versículos 22 a 26. De los 3 evangelios que mencionan este milagro, porque Juan no lo menciona, Mateo, Marcos y Lucas lo mencionan. Mateo es el único de los 3 que nos hace ver la razón por la que él desea pasar al otro lado del lago de Galilea. Porque leímos ahí en Mateo que al verse rodeado de mucha gente, dijo a sus discípulos que pasaran al otro lado del lago de Galilea. A veces no podemos saber exactamente por qué es que Cristo rehuía estar rodeado de multitudes. A veces era porque él podía ver que no había sinceridad en sus corazones, que eran personas que solamente querían ver un milagro. Se parecen a muchas personas en la actualidad que no quieren escuchar el Evangelio, sino más bien quieren solamente estar testificando milagros de Dios.
también Cristo tenía la preocupación de que personas que vieran sus milagros. Hubieron ocasiones cuando ya querían proclamarlo como rey, y Cristo sabía que él tenía que ir a la cruz para que después, un día, cuando él venga, él sea reconocido como rey. Pero habían muchos que querían ya, estaban cansados del imperio romano que los gobernaba y querían esta figura de alguien que los librara, pero realmente no querían creer en él. Era algo de desesperación. Pero Cristo entonces, al ver toda esta multitud que se reunió alrededor de él, después de que él sanó al leproso, al siervo del centurión, a la suegra de Pedro y a toda una serie de personas que fueron traídas a Cristo. Recordemos que él está en Capernaum, en esta ciudad. Se ve rodeado por estas personas y él le pide a sus discípulos que pasen al otro lado. Ahora, para solo considerar algunas cosas que nos pueden ayudar a entender esta historia mejor, y un poco de geografía bíblica nos ayuda y nos sirve para entender la escritura mejor. Este mar de Galilea, que es llamado aquí, cuando dice ahí en el versículo 18, mandó pasar al otro lado, se está refiriendo al mar de Galilea. Y hemos mencionado ya que este mar, o más bien era llamado mar por tradición, pero realmente es un lago. Y este lago se encuentra en el norte de Israel, en la provincia de Galilea. El río Jordán, el río donde fue bautizado el Señor Jesucristo, desemboca al mar, al lago de Galilea en la parte norte. Mencionábamos el domingo pasado que tenemos el lago de Galilea, tenemos el río Jordán y en el sur tenemos el mar Muerto. Y entonces por todo el medio de Palestina hay agua, ya sea el lago, el río o el mar de Galilea, el mar Muerto, mejor dicho. Este lago de Galilea es el lago de agua dulce más bajo de todo el mundo. Imagínense cómo es que este lago está a 212 metros debajo del nivel del mar. 212 metros debajo del nivel del mar lo hace el lago más bajo de todo el mundo de agua dulce. De norte a sur tiene una longitud de 21 kilómetros. Entonces, cuando veamos este milagro de Cristo pasando el lago con sus discípulos de orilla a orilla de Capernaum, en el noroeste, van a viajar hacia Gadara, que estaba en el sureste. De orilla a orilla, unos 21 kilómetros son los que van a navegar el Señor y sus discípulos. De este a oeste tiene 12 kilómetros. Todavía existe este mar, este lago. Busque un mapa. Le recomiendo que los lugares que menciona la Biblia los busque en un mapa para que podamos entender las historias mejor. Hoy en día el lago de Galilea representa el 30% del agua potable que utiliza Israel, ya sea para consumo en el hogar o para el riego. Representa un 30% para la nación de Israel en la actualidad. Si leemos la Biblia o historia, vamos a ver que este lago tiene distintos nombres. Es llamado el mar de Galilea. Como he dicho, no es realmente un mar, se llamó así por tradición, más bien es un lago, y se llama el mar o el lago de Galilea porque está en la provincia del norte llamada Galilea. Cristo pasó mucho tiempo en este lago.
porque él pasó mucho tiempo en Capernaum, en la casa de Pedro. Parece que él ahí se alojaba y de ahí salía a predicar y a sanar a los enfermos. Él pasó tiempo a la orilla de este lago. Por ejemplo, en Juan capítulo 21, después de que el Señor resucitó, él asó unos pescados para sus discípulos y también les dio pan. Y ahí fue cuando él tuvo la conversación con Simón Pedro, el que lo había negado, y le preguntó 3 veces: Señor, hijo de Jonás, ¿me amas? Y entonces él se encontró en la orilla de ese mar de Galilea en aquella ocasión. Y en muchas otras ocasiones lo vemos, ya sea a la orilla del mar de Galilea o cruzándolo. En Mateo capítulo 14, ¿se acuerda cuando también hay una tempestad en el lago de Galilea? Pero en esta ocasión Cristo camina sobre el agua y Simón Pedro le pide al Señor que él también pueda hacer eso. Esta no es el mismo acontecimiento que hemos leído en Mateo 8. Son 2 milagros aparte, para tener eso en cuenta. Entonces es llamado el mar o el lago de Galilea. También es llamado el mar de Tiberias. Tiberias era y todavía es una ciudad a la orilla también de este mar. Tiberias fue el nombre de un emperador romano y también le pusieron al pueblo Tiberias y por lo tanto a veces también era llamado el mar de Tiberias. También es llamado el mar de Genesaret, el lago de Genesaret. Genesaret también era una aldea que estaba a la orilla de este lago. Y el cuarto nombre que tiene y que a veces es llamado el mar de Galilea es el mar o el lago de Kineret. Kineret en hebreo es la palabra violín, porque el lago, si usted busca una imagen del lago, se va a dar cuenta que está como en la figura de un violín. Entonces el Señor cruzó este mar varias veces y aquí también Él llamó a algunos de sus discípulos: Pedro, su hermano Andrés, Jacobo y Juan eran pescadores. Ellos vivían en la ciudad de Capernaum, a la orilla de este mar, y ellos fueron llamados por el Señor mientras ellos estaban remendando sus redes. El Señor les pidió que lo siguieran y dejaron sus redes atrás y le siguieron. Entonces, cuando Cristo le pide a sus discípulos, aquí en Mateo capítulo 8, que pasen al otro lado, como he dicho, ellos están en el norte, en Capernaum, y Él quiere ir al sur, a la región de Gadara, que era la provincia de Decápolis. Y ahí en ese lugar Él se va a encontrar con endemoniados, que Él va a sacar esos demonios, y esos demonios van a ser enviados a cerdos. Estaba buscando la palabra para un hato, creo que es, ¿no? Se le dice cuando es un grupo de cerdos, creo que se le llama un hato de cerdos. El Señor los manda a los demonios, a esos animales que se van por un despeñadero. Ahora, considerando este milagro que sucede en cuanto al lago de Galilea, Mateo, de los 3 evangelios que menciona este milagro, Mateo es el único que nos hace ver, lo leímos aquí en el capítulo 8, Mateo es el único evangelista que nos dice que antes de que salieron de Capernaum, antes de que entraron a la barca para cruzar el mar de Galilea, 2 personas se le acercaron de toda esa multitud que le apremiaba. Habían 2 personas que se acercaron a él y ambas personas querían seguirle. La primera persona le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y estas 2 personas tenían buenas intenciones de querer seguir al Hijo de Dios.
Pero vamos a notar que quizás sus intenciones no eran tan sinceras o de una manera tan entregada como parecieran sus palabras. ¿A qué me refiero? Bueno, porque el Señor le dice al primero, no le dice si sí o si no. La respuesta que le da es: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, no le dijo sí, sígueme, o no, no me sigas. La respuesta que le dio fue: las zorras tienen sus madrigueras, las aves tienen sus nidos, pero yo quiero advertirte algo: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, yo no sé, ni usted sabe porque no lo dice la Biblia, pero yo no sé cuáles eran realmente las intenciones de este hombre. Lo que sí sé es que Cristo le estaba advirtiendo: mira, si tú quieres seguirme, vas a tener que conocer un poco de lo que es mi vida. Yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Mientras todos los demás son como las zorras que al final del día tienen su madriguera, su guarida, a donde pueden ir a descansar. Mientras todas las demás personas son como las aves que tienen su nido, a donde pueden ir, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. ¿Y cómo es que el Señor Jesucristo, después de un largo día de trabajo en la predicación de la palabra o en enfermos que necesitaban ser sanados, Él podía mirar a todas las personas ir a sus casas y tenían dónde dormir, tenían dónde descansar, dónde reposar? Pero cuando pensamos en el Señor, pensamos en alguien que no tuvo dónde recostar su cabeza. Yo por lo menos puedo ver tres cosas en esa frase que dice el Señor. Primeramente, nos podría hablar de su rechazo. No tenía dónde recostar su cabeza por el reproche que él sufrió. Otra manera en la que podemos ver esa frase podría ser por su entrega. O sea, él estaba tan entregado a la voluntad de su Dios que él no tenía tiempo para recostar su cabeza. A veces me pongo a pensar cómo el Señor podía pasar todo un día de arduo trabajo, de estar tratando con gente, de estar explicando las cosas de Dios, de recibir a personas enfermas. Todas estas situaciones, un día arduo de trabajo. A veces el Señor y sus discípulos, por ejemplo, un día de reposo, iban caminando por un campo y agarraron unas espigas de ahí del campo y comenzaron a comer. O sea, quizás no tenía tiempo ni de comer. Y no era de que llegaba la noche y él tenía donde descansar. Muchas veces lo que el Señor hacía era se iba a un monte a pasar toda la noche orando. O quizás se iba, cuando estaba cerca del mar de Galilea, a la orilla del mar y se ponía a orar. La entrega del Señor Jesucristo. Incansable, fue el siervo incansable de Jehová, que dedicó su tiempo a su servicio. Entonces, podría significar que fue rechazado, podría significar que habla de su entrega, también podría significar o representar su pobreza. No, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y es increíble pensar que aquel que es el dueño de todo el mundo, de todo el universo, quizás lo único que él, de lo que él era dueño, era la ropa que llevaba. Y eso que esa ropa, por ejemplo, él usaba una túnica que fue costurada por mujeres con, ¿cómo es que se llama
la costura, ¿no? La palabra se me va. De una sola costura, de arriba abajo. Él no tenía dinero para comprar ni ropa. Y pensar que el Señor de gloria era tan pobre que no tenía dónde recostar su cabeza. No tenía ni una parcelita, ni una casita de las más humildes, ni eso tenía. Él no tenía dónde recostar su cabeza. Aquel que creó las estrellas de noche podía recostarse quizás sobre la tierra que él mismo había formado. Y aquel que era el dueño de todas las estrellas, aquel que las conocía por nombre, aquel que las podía contar todas, se acostaba y miraba esas estrellas y no tenía un techo para esconder el cielo de su vista de noche. Entonces, el Señor nos ayude que podamos ver que es un buen deseo seguir al Señor. Todos tenemos la responsabilidad de seguir al Señor. Pero solo entendiendo esto, que las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Hay un costo, hay un precio muy alto para seguir al Señor. No importa si lo hagamos de manera a tiempo completo, o sea, de salir a predicar el Evangelio y a eso dedicarse, o si uno tiene un empleo y también sirve al Señor en esa capacidad. No, eso no influye. Para toda persona que tiene el deseo de seguir al Señor, hay un costo, hay un precio que tenemos que pagar. No es dinero, sino es rechazo, es trabajo, lágrimas, sudor, a veces hasta sangre. Hombres y mujeres han tenido que dar su vida por seguir al Señor Jesucristo. Antes de que se suba a la barca, se le acerca otro hombre y le dice: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. O sea, yo también te quiero seguir, Señor, pero dame chance, dame tiempo. Quizás él tenía a su padre en casa y estaba muy enfermo y estaba por morir. Señor, dame tiempo para que él muera y para que yo vaya a enterrarle. Y quizás suene un poquito frío las palabras que el Señor le dijo. Sígueme. A este sí le dijo, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tampoco hubiésemos esperado esa respuesta del Señor. Pero no ve, el Señor al primero le está enseñando que servir a Dios implica un costo, un precio que hay que pagar. Ser como el Señor, no tener dónde recostar la cabeza en un sentido. Pero a la respuesta nos hace ver que hay compromisos y hay personas a las que quizás vamos a tener que dejar atrás para poder seguir al Señor. A veces hay amistades en nuestra vida que nos impiden poder seguir al Señor fielmente. El Señor anhela que nos rodeemos de hermanos y de hermanas en Cristo que tienen el mismo deseo de seguir a Cristo. Busquémonos amistades en Cristo que nos van a motivar a seguirlo más, no menos. ¿Cuánto más para una pareja de por vida? Poder tener una pareja que pueda motivarnos a seguir en las cosas del Señor. Pero también, no solamente amistades, pero también a veces familia. A veces hay familiares que pueden ser un estorbo para que nosotros podamos seguir al Señor. El Señor no le estaba diciendo a este hombre: no cuides a tu papá, descuídalo, abandónalo, déjalo. O sea, eso no era lo que le estaba dando a entender. Lo que le está dando a entender es: si tú me vas a querer seguir, yo voy a tener que ser el número uno en tu vida, aún por encima de tu padre. Y el Señor, Él enseña en otra ocasión que el que no deja a padre o a madre no es digno.
de seguirle, de tomar su cruz y de seguirle. ¿El Señor nos está enseñando que debemos estimar a nuestra familia? Claro que sí. ¿Debemos honrar a nuestros padres? Claro que sí. Lo que Cristo está enseñando es, por encima de toda persona, no importa si es padre, madre o un familiar muy cercano, yo debo tener el primer lugar en tu vida. Entonces, leímos que el Señor, Él entra a la barca. Marcos es el único de los evangelios que nos dice que era de noche cuando ellos suben a la barca. Y Marcos también nos da otro detalle que ni Mateo ni Lucas nos dan. ¿Cuál es? Que habían otras barcas. No solamente la barca donde va a ir el Señor con sus apóstoles, sino que habían tantos que querían seguir al Señor que ellos también quizás eran pescadores y ellos prestaron sus barcas para que toda esta gente podría seguir al Señor a donde Él iba. Y así, hermanos, hay dos cosas aquí muy sencillas que podemos aprender. La primera es que aquí habían hombres que en otras palabras dijeron: Señor, aquí están nuestras barcas, queremos que sean tuyas, queremos usarlas para servirte a ti. Si todas estas personas quieren seguirte, aquí está. Señor, si tú necesitas una barca para cruzar, aquí está. Y así, hermanos, hermanas, lo poco o lo mucho que tengamos en la vida, materialmente hablando, siempre debería de ser para el uso, para las cosas del Señor. Estar dispuestos a que si hay la necesidad de hospedar a un hermano o de darle un plato de comida a un hermano, puede que sea de visita o no, siempre permitir un vehículo, permitir que lo que tengamos sea para el Señor. Y la otra cosa que quería recalcar ahí es que toda esta gente, ¿dónde querían estar? No querían estar en un lugar específico, ellos querían estar donde estaba el Señor. Señor, si tú te vas a ir desde Capernaum hasta Gadara, pues yo ni conozco Gadara, nunca he ido, no sé cómo es, no tengo allá quien me reciba, pero no importa, yo quiero ir allá porque tú vas a estar ahí. Y así nosotros también deberíamos, pensando en las reuniones de la iglesia, siempre querer estar donde está el Señor. El Señor dijo en Mateo 18:20, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahora ellos ya se subieron a las barcas, ya van a empezar. ¿Se acuerda esa trayectoria de unos 21 kilómetros? Lucas, los 3 evangelios que mencionan este milagro, mencionan este dato, pero Lucas nos da un poquito más de detalle y nos dice que mientras navegaban, el Señor se durmió. El Señor se durmió. Él estaba cansado de tantas actividades que había ya realizado. ¿No ve? Esto nos resalta lo que llamamos la humanidad de Jesucristo. Cristo era y es y para siempre será 100% Dios, pero también 100% hombre. Sin pecado, pero Él experimentó todo lo demás que conlleva ser un ser humano. Por ejemplo, leemos de Cristo teniendo sed. También leemos de Cristo teniendo hambre. Leemos también de Cristo aquí cansado, se durmió. No es la única ocasión que leemos de Cristo cansado. Cuando Él llega al pozo de agua ahí en Samaria, ¿se acuerda esta mujer adúltera que estaba sacando agua? Y nos dice Juan capítulo 8 que él estaba cansado del camino. En el huerto llamado Getsemaní, la noche antes de morir sobre la cruz,
Él está orando y está pensando en lo que él va a sufrir y está agonizando tan intensamente que él comienza a sudar como grandes gotas de sangre que caen sobre la tierra. Él estaba tan triste que le dice a sus discípulos: mi alma está tan triste hasta la muerte. Quiere decir que Cristo estaba en una tristeza tan profunda que él hasta pudo haber, él dice, muerto de tristeza. Pero en esa agonía que él está sintiendo, sudando gotas de sangre, ¿qué sucede? Lucas nos dice que descienden ángeles para fortalecerle por el cansancio que él estaba sintiendo. La humanidad de Cristo nos es de ánimo porque nos hace pensar en cómo hay un sumo sacerdote allá en el cielo que nos ayuda, nos socorre, nos consuela, que entiende perfectamente lo que nosotros sentimos aquí en esta tierra. Él supo lo que es tener hambre, Él supo lo que es tener sed, Él supo lo que era estar cansado. Y cuando nosotros estamos cansados, nosotros podemos acercarnos al Señor Jesucristo y según Mateo capítulo 11 podemos encontrar descanso. Él sabía lo que era estar cansado y Él encontraba descanso en su Padre, y ahora Él nos promete: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor se durmió en esa barca. Y ahora viene el problema que se va a suscitar: la tempestad. La tempestad. Mateo nos dice que se levantó una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. No era cualquier vientecito, no era cualquier tormenta, era esta misma palabra que se maneja en los evangelios al hablar de tempestad, es la palabra huracán. Fue un huracán, una tormenta de viento. Marcos nos dice que se levantó una gran tempestad de viento que echaba olas en la barca, y Marcos añade, y se anegaba. Ya se estaba hundiendo la barca. Lucas nos dice que se desencadenó una tempestad de viento y se anegaban, y Lucas añade otra cosa: peligraban. Ahora, ¿por qué yo le expliqué algo de la topografía del mar de Galilea, que es el lago más bajo de todo el mundo? Y también podríamos añadir que cerca de este lago hay montes muy grandes, muy altos, como el monte llamado Hermón. Bueno, porque esto implica que era muy común que en este lago hubiesen grandes tormentas. Y estos discípulos, algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos eran pescadores. Ahora yo le hago la pregunta: ¿por qué? Porque vamos a ver eso. ¿Por qué estaban tan asustados si esto era parte de su vida? O sea, ellos pescaban todos los días, y siendo el mar de Galilea, ya vimos que por su topografía habían muchas tempestades. Esta no era la primera vez que ellos veían una tempestad. ¿Por qué entonces habrán estado tan asustados? Una posibilidad es que esto fue un ataque satánico, que fue Satanás el que hizo que esta tempestad se levantara, porque otra vez siempre lo encontramos con Satanás. ¿Qué quería él siempre hacer? Él quería quitarle la vida a Cristo antes de que él llegara a la cruz. Y es posible, no le puedo yo mostrar un versículo que lo confirme, pero es posible que aquí estamos viendo una tempestad orquestada por Satanás. Usted dice: bueno, está raro que Satanás tenga poder sobre la creación, pero sí lo tiene. Podríamos ver otros ejemplos
de cómo Dios permite que Satanás, él ordene la creación, la naturaleza, para que hayan este tipo de eventos. Entonces se levanta esta tempestad de viento, anegaban, peligraban, y ellos ¿qué hacen? Ellos van con el Señor. Así nosotros también, hermanos, hermanas, en las tempestades de la vida, ir directamente con el Señor. No uno mismo, porque uno falla, uno es débil. Decíamos el viernes, es bueno encontrar ánimo y consuelo por parte de hermanos, pero no vamos a ellos primero, vamos primeramente y directamente con el Señor. Marcos nos dice que el Señor estaba en la popa. Ahora yo no sé mucho de barcos, pero sí sé que la popa es la parte de atrás del barco. El Señor estaba ya hasta atrás, dormido. Marcos también es el único que nos dice que estaba dormido sobre un cabezal, sobre una almohada. Y le despiertan. Y le dicen, Mateo, Marcos y Lucas nos registran, Marcos y Lucas se parecen más en lo que registran sobre lo que le dicen al Señor. Mateo, un poco diferente. Usted dice, bueno, está extraño que no sea igual. Otra vez, cuando leemos los evangelios, no es que se contradigan, sino que cada uno nos está dando detalles que nos van a dar más amplitud en cuanto al suceso que se llevó a cabo. Todo eso para decir que en Mateo los discípulos dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Señor, sálvanos que perecemos. Cuando Marcos y Lucas, ellos registran que los discípulos dijeron, Maestro, lo dije mal. Mateo y Lucas se parecen más. Marcos es distinto. Mateo y Lucas dicen, Señor, sálvanos que perecemos. En Lucas la diferencia es que dicen Maestro, Maestro. Pero en Marcos ellos dicen, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ahora, ¿cómo es que el Señor, hermanos, sabiendo que iba a haber una gran tempestad de viento, sabiendo que olas van a azotar la barca y que se van a meter a la barca, va a haber agua en la barca se va a empezar a hundir y la vida de sus discípulos va a estar en riesgo? ¿Y qué hace el Señor? Se duerme. Se duerme. Y le dijéramos al Señor, Señor, pero va a haber una tempestad. Van a haber olas tan grandes, el viento va a azotar, tus discípulos se van a asustar muchísimo. Y se duerme. Y esto nos hace pensar, hermanos, en el Cristo que está en control de todas las cosas. Él podía dormir porque Él sabía que todo iba a estar bien. Es como Simón Pedro. Usted quizás ha leído cuando Simón Pedro fue encarcelado. Y la noche antes, él durmió. Un ángel lo tuvo que levantar y lo fue sacando de la cárcel. ¿Qué hubiese hecho yo si hubiese estado en esa cárcel una noche? Yo no duermo por lo preocupado. ¿Qué me van a hacer? ¿Me van a matar? ¿Me van a cortar la cabeza cuando amanezca? Pero ¿por qué, hermanos, Pedro podía dormir? Porque el Señor le había revelado que Pedro iba a morir de viejo. Le hizo ver que cuando él fuese viejo alguien iba a tener que cuidar de él. Y entonces Simón Pedro podía descansar en la promesa de Cristo que él no iba a morir de joven, sino que él iba a morir de viejo. Y el Señor aquí, Él sabe lo que va a pasar y se queda dormido en esa barca. Y así nosotros deberíamos de poder confiar en nuestro Señor. Perder el sueño no resuelve el problema que tenemos. Nosotros como creyentes deberíamos de poder tener dulce sueño, no en la reunión, pero en su casa,
no se acostumbre a pasar la noche despierto porque está estresado. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo vamos a resolver tal problema? No, como el Señor, como Pedro, descanse, duerma, entregando todo en manos de nuestro Dios. El Señor se despierta cuando lo van a llamar y Él reprende a los vientos y al mar. ¿Se acuerda que leímos la semana pasada? Él reprendió la fiebre de la suegra de Pedro. Él reprendió a los demonios de las personas que llegaron, que estaban endemoniadas. Y ahora encontramos al Hijo de Dios reprendiendo la naturaleza, el viento, el mar. Por más fuerte, por más impetuosos que son, el Señor pudo sencillamente ordenar a la naturaleza y le obedecieron. ¿Por qué? Porque Él era su creador. ¿No ve este milagro? Muy claramente señala que Cristo es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios. Porque si nosotros leyéramos en el Salmo 29, en el Salmo 89, Salmo 93, Salmo 107, veríamos que solo Dios tiene completa autoridad sobre la creación. Y aquí encontramos que el Señor reprende a los vientos y al mar. ¿Y qué dice la Escritura? Que se hizo grande bonanza. De esa tempestad que se había levantado, ahora encontramos una perfecta calma, una perfecta bonanza que el Señor había traído. Yo quiero decirle a usted, y también me lo digo a mí mismo, que el mismo Señor Jesucristo que hace 2000 años podía reprender a las tempestades y las podía calmar, es el mismo que Él puede hacer exactamente lo mismo en nuestros corazones cuando hay tempestades en nuestras vidas. Aquel que reprendió los vientos y el mar hace 2000 años, las tempestades aún están bajo su autoridad. Ya no pensando en el mar, sino en nuestro interior, cuando hay pruebas, cuando hay dificultades, cuando hay crisis, cuando hay caos en nuestra vida, podemos recurrir a aquel quien reprende los vientos y las aguas y trae gran bonanza. No, el cristiano no necesita recurrir a un psicólogo. Un psicólogo, primeramente, si no ha aceptado a Cristo, ¿qué me va a decir a mí un psicólogo que no conoce al Señor? La solución está en ti. Eso es lo que le va a decir el psicólogo. La psicología se enfoca en el ser humano. Usted puede superarse. Usted puede salir adelante. Usted. La psicología va completamente en contra de Dios. Porque es al revés. La Biblia dice confía en Dios. La psicología dice confía en ti mismo. No, el cristiano ya no necesita psicólogos. Alguien que no conoce al Señor, alguien que no ha visto la mano del Señor, ¿qué nos va a decir a nosotros cuando nosotros tenemos a un Dios todopoderoso? Un Dios que nos pide que confiemos en Él porque Él puede hacer todas las cosas. Un Dios que nos puede dar paz. Que el cristiano no necesita vivir toda su vida tomando antidepresivos. Ahora, yo considero que sí hay situaciones donde puede ser necesario, pero estoy hablando de alguien que dependa de eso de por vida. No, tenemos un Dios, Él es el Dios de toda paz. Y que si nosotros confiamos en Él y le buscamos, Él puede traer bonanza a nuestras vidas. Ahora, Él reprende la naturaleza, pero Él reprende también a sus discípulos, ¿verdad? Porque le dice a sus discípulos, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Marcos nos dice que les preguntó, ¿por qué estáis amedrentados?
¿Cómo no tenéis fe? Lucas nos dice que les preguntó, ¿dónde está vuestra fe? Ahora, hermanos, ahí les va otra cosa. ¿Por qué dudaron? ¿Por qué se asustaron los discípulos? ¿Qué leímos que Cristo le dijo a sus discípulos? Mandó pasar al otro lado. Le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y cuando estaba la tempestad, ¿en qué debieron haber ellos pensado? Que Cristo nos dijo que vamos a pasar al otro lado. No se debieron haber asustado. No debieron haber tenido miedo, porque Cristo les aseguró, pasemos al otro lado. Y así, hermanos y hermanas, como si fuera Cristo nos dice a nosotros que vamos a pasar al otro lado. Cuando estamos en el problema, pensamos que el mundo se nos vino encima, no hay solución, se acabó. Cuando el Señor nos ha prometido, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y hermanos, como si fuera, porque nosotros no estamos físicamente en el mar de Galilea en la barca, ¿sí? Pero estoy hablando figurativamente, usted me entenderá. Nosotros ya salimos con el Señor de Capernaum, ya vamos en el lago de Galilea y hay tempestades, sí hay tempestades, pero el Señor ha prometido que nos va a llevar al otro lado. El Señor nos ha prometido que vamos a llegar y que todo va a estar bien. Lo único que Él quiere es que confiemos en Él. Entonces los discípulos no debieron haberse asustado. El Señor había prometido que iban a llegar al otro lado. Ahora vemos la reacción de los discípulos. Leímos aquí en Mateo que se maravillaron y que dijeron, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? En Marcos leemos que ellos temieron con gran temor y que también hicieron la misma pregunta. Lucas nos dice que ellos, atemorizados, se maravillaban y también hacían la misma pregunta. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y así nosotros también podemos maravillarnos de poder ver el poder de Cristo en nuestras vidas. Pero no deberíamos de ver el poder de Cristo en nuestras vidas como una confirmación de que Él puede. Él no necesita nuestras confirmaciones. Él no necesita que David diga, sí, el Señor siempre sí pudo, porque siempre pudo, hermanos. Más bien deberíamos de ver el poder de Cristo en nuestras vidas para asombrarnos de Él, para adorarle, alabarle, para nunca dudar de Él y poder, como los discípulos, preguntar, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Cómo Él aún le obedecen hoy en día y podemos seguir confiando en Él? Y ellos llegaron a salvo. Leímos ahí en Mateo 8:28, cuando llegó a la otra orilla. En Marcos leemos, vinieron al otro lado del mar. Lucas nos dice, arribaron a tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Y yo leí ese versículo, aunque ya no tiene que ver con la tempestad, sino más bien con los endemoniados que están en Gadara, a donde Él llega. Pero a propósito leí ese versículo porque la Escritura nos confirma y nos asegura que sí llegaron. Llegaron enteros. Esa barca que se estaba hundiendo y que peligraba y que quizás se iban a ahogar, no pasó nada de eso. No era nomás una barca. Y no solamente era Cristo con sus 12 apóstoles, eran otras personas que iban también en otras barcas. Y todos llegaron a salvos. ¿Por qué? Porque ahí estaba el Señor. Y Él les ayudó para que no pasara nada. Así también, como he dicho ya, el Señor nos asegura que vamos a pasar al otro lado. Y cuando hablo de nuestro lado, ya no estamos hablando del lago, estamos hablando del cielo. Y en este peregrinaje, desde que salimos como si fuera de Capernaum a llegar a Gadara,
cuando comenzamos la vida cristiana y cuando termina la vida cristiana. El Señor promete, vamos a pasar al otro lado. Él nunca le dijo a sus discípulos que no iba a haber tempestad, ¿verdad? Él nunca dijo eso. El Señor nunca nos ha dicho que el camino va a ser fácil. No, el camino es angosto. Hay algunas traducciones de la Biblia que en vez de decir el camino angosto, hablan del camino difícil. La vida cristiana no es llena de rosas y de facilidades y de situaciones sencillas. No, no es color de rosa. Es muy difícil. Pero el Señor sí nos promete que cuando pasemos por la tempestad, Él nos va a ayudar y que Él va a permitir que sí lleguemos al otro lado.